Tal vez no hayas oído hablar del lago Anseban. No te culpo. Su nombre no aparece en mapas turísticos ni en las guías de los exploradores más intrépidos. Es uno de esos lugares que existen en silencio, cubierto por un manto de misterio. Pero yo sé por qué. Lo sé porque mis amigos y yo vivimos algo que nos cambió para siempre. Déjame contarte cómo empezó todo. Han pasado más de 40 años desde aquella noche, pero el recuerdo sigue fresco, tan vívido que a veces me pregunto si el tiempo realmente ha avanzado. Me llamo Chuck Rack y por décadas he intentado olvidar lo que nos ocurrió en el lago Anseban. No he hablado de esto con nadie, ni siquiera con mi esposa o mis hijos, pero creo que el peso de ese silencio me está matando lentamente. Así que hoy he decidido contar mi historia, no para buscar comprensión, sino para liberar, aunque sea un poco, el monstruo que llevo dentro. En 1984, yo tenía 20 años. Éramos 4 amigos inseparables. Derek, un chico siempre curioso, April, cuya risa podía iluminar cualquier habitación, y Roy, el bromista del grupo, siempre retador. Decidimos escaparnos un fin de semana al lago Anseban, un lugar apartado que conocíamos por historias locales sobre su belleza y tranquilidad. En aquel entonces, lo que queríamos era simple: desconectar de la rutina, reírnos y sentirnos invencibles como solo se puede sentir a los 20. La cabaña era pequeña, rodeada por una densa línea de árboles. El lago se extendía como un espejo negro a pocos metros de la entrada. Pasamos el primer día nadando y contando historias. Recuerdo claramente que, en ese momento, no había ninguna preocupación en nuestras mentes. Pero entonces llegó la noche. Fue durante nuestra primera velada que lo vimos por primera vez. Un punto luminoso en el cielo, inmóvil, demasiado brillante para ser una estrella y demasiado silencioso para ser un avión. Derek, con su típico escepticismo, hizo un comentario sarcástico sobre los ovnis. Todos reímos, excepto yo. Había algo en esa luz que no podía ignorar, una presencia fría que parecía atravesar el aire hasta mi piel. No dije nada, no quería romper la calma del grupo. Pero ahora sé que ese fue el primer error. Era a finales de septiembre cuando decidimos emprender el viaje. En aquella época, el lago Anseban no era muy conocido. Apenas unas pocas cabañas dispersas y un entorno que parecía congelado en el tiempo. Llegamos en la tarde del viernes, el aire era fresco y el cielo estaba despejado. Derek manejaba nuestro auto, un viejo sedán que parecía más bien una reliquia, mientras que April y Roy se entretenían jugando a adivinar canciones. Yo, sentado junto a la ventana, observaba cómo el paisaje urbano desaparecía para dar paso a un vasto bosque que parecía tragarse la carretera. La cabaña era más pequeña de lo que esperaba, con una fachada de madera envejecida y un porche que crujía con cada paso. Aún así, no nos importó. Todo lo que queríamos era desconectarnos, beber unas cervezas y disfrutar del lago. Esa tarde la pasamos explorando los alrededores. Derek intentó pescar, aunque terminó perdiendo el anzuelo en cuestión de minutos. April se dedicó a recoger piedras planas para lanzarlas al agua, mientras Roy hacía chistes, sobre todo, desde los mosquitos hasta la vieja canoa que estaba amarrada en el muelle. La noche llegó rápido, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Encendimos una lámpara de gas y cenamos alrededor de una mesa pequeña, improvisando un festín con enlatados y pan que habíamos traído. Fue entonces cuando algo nos llamó la atención: una luz en el cielo, inmóvil y brillante. ¿Un avión?, preguntó Roy mientras masticaba un trozo de pan. Derek negó con la cabeza, ladeando una sonrisa. No, está demasiado alto y no se mueve. Un satélite,
tal vez. Parece una estrella, dijo April, inclinándose hacia la ventana. Yo no dije nada, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo extraño en esa luz. No era su intensidad ni su posición, era su presencia, como si estuviera observándonos. Los demás no le dieron importancia y pronto volvieron a sus bromas y conversaciones. Yo intenté unirme, pero algo dentro de mí sabía que esa noche no sería normal. Al acostarnos, me quedé mirando al techo de la cabaña, escuchando el crujir de la madera con cada ráfaga de viento. No podía dejar de pensar en esa luz tan fuera de lugar en un cielo que debería haber estado vacío. Al final, el sueño me venció, pero fue un descanso inquieto. Si hubiera sabido lo que nos esperaba, quizás nunca habría cerrado los ojos esa noche. La segunda noche en el lago Anseban comenzó como cualquier otra. Habíamos pasado el día explorando más allá de los senderos marcados, recogiendo ramas secas para una fogata y tomando fotos de los paisajes. Roy había llevado una vieja cámara Polaroid y las instantáneas comenzaban a acumularse sobre la mesa de la cabaña. Una de ellas mostraba un reflejo extraño en el agua, algo que Derek bromeó diciendo que era el monstruo del lago. Esa noche decidimos encender la fogata cerca de la orilla. El fuego danzaba entre las sombras de los árboles mientras compartíamos historias. April hablaba de sus planes para el futuro. Derek contaba un relato absurdo sobre un supuesto oso que robaba mochilas, y Roy se esforzaba en asustarnos con una historia sobre un asesino que acechaba campamentos aislados. Yo estaba más callado que de costumbre, observando el cielo en busca de algo que no quería ver. Y entonces apareció. Primero fue un destello en la distancia, como si alguien hubiera encendido un reflector en el horizonte. Luego, la luz comenzó a acercarse lentamente, sin emitir ningún sonido. Era el mismo objeto que habíamos visto la noche anterior, pero ahora estaba mucho más cerca. El aire se llenó de un silencio antinatural, tan pesado que incluso el crujir del fuego parecía apagarse. «Eso no es un avión», susurró Derek, con un tono que nunca antes le había oído. «Ni un satélite», añadió April apretando los brazos contra su cuerpo. Nadie más dijo nada. Estábamos paralizados, incapaces de apartar la vista de la luz que ahora se cernía sobre nosotros. En un instante, un destello enceguecedor nos envolvió. No puedo describirlo con palabras. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. Sentí una presión en el pecho, como si me estuvieran arrancando algo que ni siquiera sabía que tenía. Cuando volví en mí, estaba en mi cama dentro de la cabaña. Todo estaba oscuro, y lo único que escuchaba era el sonido de mi propia respiración. Miré a mi alrededor y vi que los demás también estaban en sus camas. Parecían estar dormidos, pero algo no estaba bien. Intenté levantarme, pero un dolor agudo en mi brazo me detuvo. Al subir la manga de mi camisa vi algo que me heló la sangre, una marca, como una quemadura, en forma de patrones geométricos. Era tan precisa que no podía ser natural. Derek fue el primero en despertar. Lo escuché maldecir mientras se sentaba en la cama y miraba su brazo, donde tenía la misma marca que yo. Luego fue Roy, quien se tocaba el cuello con una expresión de terror. April no despertaba. Cuando por fin abrió los ojos, gritó. Un grito desgarrador que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Nos acercamos a ella, intentando calmarla, pero estaba fuera de sí. «¡Los vi!», gritaba, con lágrimas corriendo por su rostro. «¡Los vi a ellos!». «¿A quiénes?», preguntó Derek, intentando mantener la calma. «No lo sé.
No lo sé, balbuceó, apretándose las sienes. No eran humanos. El resto de la noche fue un caos. Nadie pudo dormir, y aunque intentamos fingir que no había pasado nada, sabíamos que estábamos mintiéndonos. Algo nos había sucedido, algo que no entendíamos y que no podíamos explicar. Al amanecer, nuestras vidas ya habían cambiado para siempre. Cuando el sol se levantó, su luz no trajo consuelo. Todos estábamos agotados y confundidos, pero nadie quiso hablar de lo que había pasado. April seguía temblando, abrazando sus rodillas en una esquina de la cabaña. Roy intentó encender la radio portátil que llevaba consigo, pero solo había estática. «Esto no tiene sentido», murmuró Derek mientras golpeaba su reloj de pulsera. Estaba desincronizado, marcando una hora completamente diferente a la que debía ser. El mío estaba igual, y cuando intentamos usar nuestros teléfonos, ninguno encendía. «Vámonos ya», dije, rompiendo el silencio. No podíamos quedarnos ni un minuto más. Roy y Derek estuvieron de acuerdo, pero cuando intentamos arrancar el auto, no pasó nada. El motor estaba completamente muerto, como si alguien le hubiera arrancado el corazón. A pesar de que Derek sabía algo de mecánica, no encontró explicación. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido. Un zumbido bajo, constante, como si viniera desde el interior de la tierra misma. April se cubrió los oídos, gimoteando, mientras el ruido crecía en intensidad. Venía del bosque. «No podemos quedarnos aquí», dijo Roy con el rostro pálido. «Algo nos está vigilando». Decidimos regresar al lago para buscar ayuda. Al acercarnos a la orilla, vimos algo enterrado en la arena, un dispositivo metálico del tamaño de un balón de fútbol. Emitía un pulso rítmico, como si estuviera vivo. Derek lo observó de cerca y antes de que pudiéramos detenerlo, lo levantó. «¿Qué diablos es esto?», preguntó, girándolo entre sus manos. April retrocedió, sacudiendo la cabeza frenéticamente. «Déjalo ahí, por favor, déjalo ahí». Pero Derek no la escuchó. Nos lo llevamos de vuelta a la cabaña pensando que podría ser una pista para entender lo que estaba pasando. Esa noche, mientras intentábamos descansar, el zumbido regresó, más fuerte que antes. Esta vez no venía del bosque, venía de dentro de la cabaña. El objeto brillaba débilmente, como si respondiera a algo en el aire. De repente, una luz cegadora atravesó las ventanas. Intentamos movernos, pero no pudimos. Era como si una fuerza invisible nos sujetara. El siguiente recuerdo que tengo es despertar en un lugar completamente distinto. Estábamos en una sala metálica, suspendidos en el aire. No había gravedad, ni ventanas, ni salidas visibles. Mis amigos flotaban cerca de mí, pero no estaban solos. Eran altos, con piel grisácea y ojos negros enormes que parecían pozos infinitos. No tenían boca, pero sentí como si me hablaran, sus pensamientos invadiendo mi mente. Decían cosas que no podía entender, palabras sin forma, imágenes caóticas. Derek empezó a gritar, un grito tan visceral que aún lo escucho en mis pesadillas. Los seres lo separaron de nosotros y lo llevaron a otra sala. Sus ojos me miraron por última vez, llenos de terror. Nunca volvimos a verlo. April y Roy estaban en shock, incapaces de moverse o hablar. Yo intenté resistirme, pero todo era inútil. Sentía que mi cuerpo no me pertenecía, que ellos podían hacer lo que quisieran con nosotros. Y lo hicieron. El miedo es difícil de describir cuando sabes que no hay forma de escapar. Flotábamos en esa sala metálica, sometidos a la voluntad de seres que no entendíamos. Sus movimientos eran precisos, carentes de emoción, como si no estuvieran vivos en el sentido que conocemos. Nos separaron. No sé cómo ocurrió,
pero en un instante estaba solo en otra habitación. Una luz blanca cegadora iluminaba todo, y de las paredes metálicas surgían brazos mecánicos que escaneaban cada centímetro de mi cuerpo. No podía moverme, no podía hablar. Un frío inhumano se apoderó de mí cuando una aguja, más delgada que un cabello, pero increíblemente larga, se deslizó hacia mi cuello. Sentí un dolor indescriptible cuando algo fue inyectado o extraído, no lo sé. Solo sé que mi mente parecía abrirse como un libro ante ellos, mis recuerdos pasando como páginas descontroladas. Intentaba resistirme, pero era inútil. Ellos estaban dentro de mi cabeza. Imágenes de mi infancia, de mis amigos, de mi familia. Todo era examinado con una precisión cruel. Lo más aterrador no era el dolor, sino la sensación de que me estaban despojando de algo más profundo que mi cuerpo, algo esencial que nunca podré recuperar. No sé cuánto tiempo pasó. Podría haber sido una eternidad o solo minutos. Cuando volvieron a llevarme con los demás, encontré a Roy flotando en un rincón de la sala. Estaba inmóvil, con los ojos abiertos pero vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada. April estaba más viva, pero apenas podía hablar. Sus labios temblaban mientras murmuraba: «Nos dieron una advertencia, algo grande va a venir». Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, los seres regresaron. Nos dejaron caer en el suelo de esa sala sin gravedad. Sentí el impacto en mis huesos, pero no el alivio de estar de vuelta. Nos llevaron hacia una apertura luminosa, y lo último que recuerdo es caer. Cuando desperté, estábamos de nuevo en el bosque, cerca del lago. El aire frío de la madrugada nos envolvía, y el canto de los grillos llenaba el silencio. Pero Derek no estaba con nosotros. Intentamos buscarlo, gritando su nombre, pero todo lo que encontramos fue un reloj suyo tirado en la arena, destrozado. 3 días habían pasado desde nuestra llegada al lago, aunque para nosotros parecía apenas un par de horas. April seguía murmurando sobre la advertencia. Decía que ellos no habían terminado, que éramos mensajeros. Pero en ese momento, lo único que queríamos era sobrevivir. El amanecer nos encontró tambaleándonos, tratando de salir del bosque. Cada paso era un recordatorio de nuestra vulnerabilidad. El mundo que conocíamos ya no existía. Sin Derek y con April al borde del colapso, la única opción era seguir adelante. Fue Roy quien vio al pescador primero. Estaba en una pequeña barca, cerca de la orilla, con un rostro surcado por arrugas y una expresión que nunca olvidaré. Nos miró en silencio mientras nos acercábamos, nuestras ropas sucias, nuestros cuerpos marcados por las quemaduras geométricas. «¿Qué les pasó?», preguntó, con voz ronca. Intenté responder, pero las palabras se atoraron en mi garganta. No podíamos decirle la verdad. ¿Quién nos creería? Roy solo pidió que nos ayudara a regresar al pueblo, y el hombre, aunque claramente desconcertado, asintió y nos llevó en su barca hasta un pequeño embarcadero. Cuando finalmente llegamos a la carretera principal, encontramos una patrulla de la policía local. Los agentes parecían más preocupados por nuestra apariencia que por nuestras palabras. Nos llevaron al hospital, donde nos hicieron preguntas que no supimos cómo responder. «¿Qué les pasó?», repetía un médico, examinando las marcas en mi brazo. «Estuvimos en el bosque, nos perdimos», mentí, incapaz de mirarlo a los ojos. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar el silencio. Roy, siempre directo, insistió en contar todo: la luz, los seres, la desaparición de Derek. Los oficiales tomaron nota al principio, pero pronto notamos su cambio de actitud. Se miraban entre ellos, susurraban. Algo no estaba bien.
Días después, al intentar obtener una copia del informe policial, descubrimos que había desaparecido. Los registros de nuestra visita al hospital también se habían esfumado. Un hombre de traje oscuro nos visitó en nuestras casas por separado, advirtiéndonos con una sonrisa helada. Por su seguridad, es mejor olvidar lo ocurrido. Intentamos seguir con nuestras vidas, pero era imposible. April se hundió en un estado de paranoia, convencida de que ellos todavía la vigilaban. Roy, por otro lado, se obsesionó con descubrir la verdad. Pasaba horas investigando, hablando con supuestos testigos de avistamientos y leyendo teorías conspirativas. Yo simplemente intenté sobrevivir, pero algo dentro de mí sabía que nada volvería a ser igual. Los años me han dejado cicatrices que no se ven. Aunque el mundo ha cambiado a mi alrededor, una parte de mí sigue atrapada en el lago Anseban, en esa sala metálica, bajo la mirada impenetrable de esos ojos negros. Pero aprendí a sobrevivir, no porque quisiera, sino porque me di cuenta de algo. Ellos no buscaban destruirnos. Querían que entendiéramos algo, aunque no supiéramos exactamente qué. Cuando recibí la carta de April, sentí el peso de décadas cayendo sobre mí. Sus palabras eran las de alguien al borde del abismo, pero también las de alguien que veía algo que los demás no podíamos. Ella no estaba equivocada. Ellos nunca se habían ido, pero yo decidí enfrentarlo de otra manera. Esa noche, la luz regresó, como lo había hecho en mis pesadillas durante 40 años, pero esta vez no me paralicé. Me acerqué a la ventana, con el corazón latiendo como un tambor, y los enfrenté. La luz era cegadora, envolvente, pero ya no me llenaba de terror. Cerré los ojos y, por primera vez en años, hablé. No sé qué dije exactamente, solo que salió del rincón más profundo de mi mente. No fue un grito, ni una súplica, fue un desafío, una declaración de que no les permitiría seguir dictando mi vida. La luz parpadeó, como si respondiera. Por un momento, el aire se llenó de ese zumbido familiar y luego, nada, todo quedó en calma. Esa fue la última vez que vi la luz. Desde entonces he notado algo distinto en mí. Los fallos, los objetos que desaparecían, los lapsos de tiempo, todo se detuvo. La sensación de ser observado se desvaneció. No sé si me dejaron en paz o si decidieron que ya no era útil para ellos. Pero ahora sé una cosa. Sigo aquí, y eso significa que gané algo, aunque no sé exactamente qué. Hoy, mientras escribo estas palabras, me doy cuenta de que no temo el futuro. Si ellos regresan, estaré listo. No porque sea más fuerte, sino porque he aprendido a no dejar que el miedo controle mi vida. El lago Anseban sigue siendo un lugar remoto y tranquilo, al menos en apariencia. No he vuelto, ni pienso hacerlo. Pero si algún día alguien encuentra algo extraño en sus aguas, quizás entenderán que no estamos tan solos como creemos. Por ahora, todo lo que puedo hacer es vivir.